En definitivo, vivimos en una época en que la naturaleza se alborotó, aguas, mucha precipitación, pero lo cierto es que las enfermedades respiratorias se alborotaron en nuestro país y esto hizo evidentemente toma de decisiones para proteger a la gente aquí. Hoy vamos a hablar con el doctor Rodrigo Marín justamente para examinar toda esta situación y lo que podemos hacer además para mejorarla. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Patricia, a todos los amigos televidentes. Es un placer estar contigo aquí. ¿Cuál es el panorama, doctor? Porque se alborotaron muchos virus, pero uno no tiene claro, ¿verdad?, lo que está sucediendo. Mira, normalmente en Costa Rica, en otros años, incluso en países vecinos y en otros países, hay un aumento de los virus respiratorios cuando hay invierno, cuando hay mucha lluvia. Y eso ha sido una constante siempre, es como por temporadas, por decirlo así. En este momento en Costa Rica tenemos un problema, que es que hay cocirculación de varios virus respiratorios. Ya teníamos COVID, ¿verdad? Y tenemos la cocirculación de varios virus respiratorios, para los cuales tenemos problemas. Y yo te voy a decir por qué. Tenemos rinovirus, tenemos virus sincitial respiratorio, metaneumovirus y otros virus respiratorios diferentes a COVID en este momento circulando y sobre todo afectando a los chicos, a los niños y sobre todo a los niños menores de 5 años. Estas enfermedades, a diferencia, por ejemplo, de COVID o influenza, son enfermedades que no tienen vacunas. Entonces, al no tener vacunas, tenemos un problema de protección. Las medidas para disminuir la probabilidad de que se contagie un niño o varios niños disminuyen considerablemente. Entonces, ante esta situación, hemos estado monitoreando durante varios meses el tema del aumento de los virus respiratorios en niños. De hecho, se hizo una alerta sanitaria en Costa Rica que anteriormente nos había dado frutos, porque en otros años, con situaciones similares, hemos puesto una alerta sanitaria donde le he dicho a los padres, recordar lavado de manos, recordar el distanciamiento, recordar si por alguna casualidad tienes un chico con gripe, no lo lleves, no lo mandes. El maestro igual detectar a un chico que tenga sintomatología respiratoria y lo manda para su casa, que los maestros con sintomatología respiratoria no vayan a las clases, que no haya, por ejemplo, que no se vayan los chicos o los papás lleven a los chicos muy pequeños a lugares muy hacinados, poco ventilados. Todas esas cosas las hemos hecho en años anteriores y nos han dado resultados. En este momento, el Hospital Nacional de Niños hace unos 3 días tiene más de 100 casos ingresados. Qué impresión, pero algo me estaba comentando usted, doctor, que ninguno de estos casos era de COVID. Sí, mira, ha habido, por ejemplo, un caso COVID de los 100, cero casos de los 100. Bueno, por suerte también tenemos el tema de la vacuna, también para COVID ahora que acaba de entrar. Eso no significa que haya sido por eso, pero la vacuna está por ahí y tenemos la forma de protegernos. Con el resto de los virus es complejo. Entonces, bueno, nosotros tenemos un grupo técnico, el grupo técnico se reunió, que es Caja Ministerio de Salud. En ese grupo técnico se analizó la situación y se dieron una serie de recomendaciones. Hay un tema también importante que hay que ver, y esto no lo digo yo, lo dicen los expertos internacionales y además la doctora Arguedas del Hospital Nacional de Niños y un grupo de personas que hemos analizado este tema. Con el tema de la pandemia por COVID, tenemos una deuda inmunitaria. La deuda inmunitaria, ¿qué significa? Antes, tú y yo estábamos en el suelo, teníamos defensas. Los chicos que nacieron en el 2020 y 2021 tuvieron 2 años prácticamente aislados de la sociedad, aislados del mundo, y entonces no desarrollaron esas defensas para otras cosas. También la mamá, al estar aislada también, la lactancia materna que ella dio, ¿verdad?, que es lo correcto, dar lactancia materna, tampoco le pasó esos anticuerpos a los chicos. Entonces tenemos una deuda inmunitaria en este momento, y esa deuda inmunitaria ha hecho que muchos niños se nos pongan graves. El día, por ejemplo, ayer tuvimos 106 casos de chicos ingresados por infecciones respiratorias agudas graves. 84, 83 en salón, 20 en UCI, 6 o 7 que estaban ingresados en emergencias, es decir, con una ventilación mecánica a espera de una camita en UCI. ¿Ok? Y esas son las cosas que tenemos que pensar y que ponerse la mano en el corazón en ese sentido. ¿Por qué esta semana? ¿Por qué esta semana? ¿Por qué esta semana? Vamos a ver, es la primera semana en la cual los casos sobrepasaron los 100 casos, a pesar de que el Hospital Nacional de Niños hizo un reordenamiento interno y aumentamos las camas a 103.
¿ok? Una terapia intensiva no se hace hoy para mañana y eso es una cosa que es real. Es la única terapia intensiva de todo el país en niños o para niños. Entonces, todo ese reordenamiento, esa reingeniería interna nos dice, tenemos 113 camas y tenemos ya 104, 103, 104. Viene un accidente o algo y tenemos un problema desde el punto de vista de atención de los niños. Claro. Hay otras patologías, no solo las infecciones respiratorias agudas graves. Entonces, la decisión era, esta semana, primero el lunes, teníamos, se suspendieron las clases porque muchos, por el paso del huracán por Costa Rica, y muchas escuelas o colegios estaban con problemas. Ese es un tema importante a tener presente. Segundo tema, las lluvias por sí solo lo que hacen es, los chicos cierran las ventanas, los buses están cerrados, y entonces hay mayor transmisión interna de esos virus. ¿Okay? Ese es el contexto, esto quería tener claro porque mucha gente se está preguntando, bueno, ¿por qué los menores, los más chiquitines, cómo se están contagiando? Sí, exacto. Una de las razones importantes, porque son los menores de 5 años, y uno dice, ¿por qué cierran las escuelas? Porque los chicos, los mayores, van a la escuela, se enferman, pero están asintomáticos o no están tan graves. Claro. Es decir, los síntomas son más lábiles, pero traen la enfermedad a la casa. Entonces es para disminuir la transmisión. Que pueda dar resultados, sí, estamos muy confiados en que pueda dar resultados. Por el momento va a ser una semana, esa es la decisión que se había tomado en el grupo técnico, aprovechando que el lunes no habían clases y que muchos colegios privados incluso no tenían clases algunos días de esta semana. También sobrepasó la capacidad de los 100 casos y había que tomar una decisión rápida como para tener resultados muy rápidos. ¿Cuál es el rango de edades de estos 100 y pico de niños, por ejemplo, de esta última semana? Su gran mayoría son menores de 2 años. Ahora, entonces, si bien es cierto, los chicos mayores salen de escuela, van a estar en sus casas, pero los padres siguen saliendo a trabajar. Sí. ¿Qué recomendaciones podemos darle a papá y a mamá para parar ese impacto en los menores de la casa? Mira, es importante esto. Si los chicos tuyos tienen riesgo, es decir, son menores, son pequeñitos, no los lleves a lugares. Es decir, no los saques a los moles, no los saques a lugares que sean cerrados. Evita ese contacto. Si es posible, tú, que tienes un chiquito menor de 2 años o que tiene algún tipo de factor de riesgo, pues puedes usar la mascarilla sin ningún tipo de problema. No solamente para protegerte a vos, sino para protegerlos a ellos. Sí, claro. Otro tema importante es el lavado de manos. Es decir, llegas a la casa y te lavas las manos antes de tocarlos, antes de abrazarlos. Usas alcohol en gel antes de llegar a tu casa, ¿ok? Y esas son cosas que uno puede hacer. Es un virus que es muy complejo porque, como te decía, no tiene vacunas y entonces las únicas medidas que podemos tener son medidas de contención para evitar la transmisión aérea. Ahora, ¿cuáles son, digamos, si pudiéramos decir, los top 5, ¿verdad?, de las enfermedades respiratorias que en este momento nos están aquejando con mayor fuerza? Bueno, si lo hacemos en general, honestamente, primero está COVID. Ajá. Es decir, COVID estamos en el rango de los 3.000, 4.000 casos por semana. Todavía, ¿verdad? Son cifras. Y quiero hacer una comparación que no tiene nada que ver con enfermedad, sí, pero para magnificar el tema del COVID, porque la pandemia todavía no ha acabado y eso es importante tenerlo presente. De dengue tenemos 5.000 casos en el año y de COVID tenemos casi 5.000 casos por semana. Sí, es impresionante. Entonces eso es importante tenerlo presente. Segundo, tenemos un problema hoy de otros virus respiratorios. Influenza, por ejemplo, también. Tenemos vacuna para COVID y para influenza. Esa es otra de las medidas más importantes, complementar o completar esquemas de vacunación de todas las vacunas que tiene el esquema básico de Costa Rica e incluye COVID e influenza, tanto papás, hermanos, como las propias personas. ¿Todavía es tiempo para vacunarnos contra la influenza? Todavía tenemos la vacuna. ¿Podemos acercarnos? Exacto. Todavía quedan algunas vacunas ahí y lo podemos hacer. Ok. Después, es decir, tú dices, ya tenemos ese tema de las vacunas. Es decir, son cosas que uno puede hacer, es decir, el lavado de manos súper importante, el distanciamiento social, son algunas de las acciones que podemos hacer correctamente. ¿El virus después sincicial? Del virus de la influenza y del COVID, tenemos virus sincicial respiratorio, que incluso los pediatras lo llaman el asesino silencioso, es decir, que es un virus que afecta a los adultos también, a los niños mayores y que puede afectar a los pequeños. Después de tenemos rinovirus, metaneumovirus, tenemos varios virus circulando en el país a la vez y que
en su gran mayoría no tenemos vacunas. Para los que tenemos vacunas son para COVID, para influenza, vacunarse. El resto de las enfermedades como sarampión, por ejemplo, el caso de polio en Brasil, que tuvimos un problema de polio en Nueva York. Es decir, todas esas cosas son prevenibles por las vacunas y los han demostrado todos los años. Ahora, Rodrigo, ¿qué pasa con el grupo de los adultos mayores? ¿Están siendo afectados también en este sentido? En este momento la afección más grande la tenemos en los chicos, pero eso no significa que hay que descuidar ese grupo. Eso es un grupo importante. Ajá. Gracias a Dios en ese grupo pues hay una alta capacidad o una alta coberturas vacunales en COVID con cuarta dosis, en influenza también, es decir, pero esa es una de las edades extremas, son de las edades que más tenemos que proteger. Ahora, la viruela del mono, ¿cuál es el panorama también aquí? Porque mucho se ha hablado de esto. Bueno, ayer se notificó el 7º caso de viruela del mono en el país. Hasta el momento los casos han estado, es decir, tenemos la trazabilidad de todos los casos a nivel mundial están disminuyendo, sí. Los casos en Costa Rica tenemos 7, todos importados o relacionados con importados y que están en estudio. Y que le hemos dado la trazabilidad correcta y hasta el momento no hemos generado casos a lo interno en el país. Ahora, con respecto, digamos, todos esos, son importados, ya tienen el rastreo completo, ¿son de diferentes partes o...? Sí, son de diferentes partes. La gran mayoría del GAM, es decir, de la gran área metropolitana, que tienen antecedentes de viaje afuera del país. Ahora, bueno, eso es importante. ¿Qué recomendaciones podemos darle a la gente que sale? Porque ya sabemos que mucha gente está viajando en este momento y de repente muchos han bajado la guardia y están entrando y viniendo con COVID al país. Bueno, mira, vuelvo y repito, la pandemia no ha acabado. Yo sugiero, es decir, el lavado de manos es súper importante. Hay que, si tienes sintomatología respiratoria, evitar contagiar a otras personas. Y para protegerte y estar seguro que te vas a proteger, las mascarillas son una muy buena opción para protegerte contra cualquier enfermedad de las vías respiratorias. Si vas a hacer un viaje largo, tratar de buscar una mascarilla de alta calidad, porque es un lugar muy cerrado, con muchas personas respirando, y yo no he viajado nunca en un avión donde yo no he escuchado a alguien toser. Entonces siempre alguien tose, ya sea por alergia o por lo que sea, pero generalmente pasa, entonces esa es una muy buena opción. Ahora, en el caso, por ejemplo, del dengue, ¿verdad? Hay ustedes fumigan cuando se hacen reportes, digamos, en diferentes comunidades o regularmente. ¿Qué pasa si, digamos, en nuestra comunidad detectamos algo similar? ¿A dónde podemos llamar? ¿Cuál es el protocolo a seguir? Mira, si encontramos un lote baldío o una casa, un lugar que uno diga, este puede ser un foco de dengue o foco de Aedes aegypti, porque verdaderamente es un foco de Aedes aegypti que pueda generar en dengue, chikungunya o zika, pues inmediatamente podemos dar la alerta al área rectora de salud del Ministerio de Salud. ¿Siguen siendo los lugares más afectados los mismos de siempre? Siempre siguen siendo los mismos, pero ha avanzado mucho, es decir, todo lo que es la vertiente Caribe es la más afectada en este momento por dengue, incluye Turrialba también, incluye Sarapiquí. Tenemos brotes aislados en la zona Pacífico Central, en algunos lugares de la GAM, como el caso de Pavas, pero por ahí estamos trabajando. Un excelente trabajo y un abrazo de verdad a todos los trabajadores de control de vectores del Ministerio de Salud. Hicieron un esfuerzo extraordinario en Turrialba. Los casos se pudo controlar el brote que tenemos ahí. Recordar que en Costa Rica están circulando 4 serotipos, es decir, 1, 2, 3 y 4, por primera vez en la historia. Cuando digo circulando es porque el caso de dengue tipo 3 fue importado, pero eso no significa, por lo menos hemos notificado los 4 serotipos por primera vez en la historia en Costa Rica y eso es un riesgo muy alto. Rodrigo, reiteremos por favor, si alguno en sus comunidades tiene o detecta, ¿verdad?, algún foco de dengue o de todas estas situaciones, ¿a dónde puede llamar? Al área rectora de salud. Y además, cualquier síntoma de fiebre, dolor de cabeza, cualquier enfermedad que uno diga, estoy enfermo, debería acudir a los servicios de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social o la medicina privada, donde lo toma bien. ¿Hay horarios, digamos, ya hay una rutina establecida para todas estas zonas que son vulnerables? No, es decir, tenemos el horario, por ejemplo, del Ministerio de Salud, desde lunes a viernes, de 8 de la mañana. Los planes de fumigación. No, los planes de fumigación son, es decir, hay campañas. Lo más importante en el tema de los criaderos es la destrucción de criaderos. Sí. Es decir, si tú destruyes criaderos, el Ministerio de Salud después no tiene ni que fumigar. Nada que hacer, cuando tenemos que fumigar es cuando todas las cosas que teníamos que hacer antes le hicimos mal. ¿Qué pasa con la malaria en Costa Rica? La malaria, bueno, Costa Rica sigue en la lista de los países que están en la lista de que pueden eliminar la malaria. Tenemos un gran problema en este momento, sobre todo los países vecinos han tenido un aumento de malaria
en los últimos años, en los últimos 2 años. En Panamá se reincorporó con casos importantes el año pasado y este año, por encima de los 4.000, 5.000 casos por año. Nicaragua también tiene un comportamiento con bastantes casos, y Costa Rica hasta el momento no pasa de los 400. Pero tenemos un riesgo grande por la cantidad de personas que entran y salen al país en zonas fronterizas, y tenemos en este momento alrededor de los 400 casos de malaria. Estamos trabajando muy fuerte porque son en zonas aisladas. La Caja del Seguro Social, el Ministerio de Salud trabajan arduamente en esas zonas. La Organización Panamericana de la Salud nos ha apoyado, el Banco Interamericano de Desarrollo nos ha ayudado para llevar el diagnóstico y el tratamiento oportuno en esas zonas. Excelente, doctor. Muchísimas gracias como siempre, ¿verdad? Y aquí no subestimar nada de estas gripes ni nada de estos síntomas, ¿verdad? Es momento de protegernos todos. Es momento de protegernos todos. Muchísimas gracias. Un placer, Patricia. Igual. Un placer.